Bienvenidos y bienvenidas al podcast oficial de la comunidad creativa Los Ríos, un lugar donde conversaremos con diferentes invitados e invitadas de nuestra región para hablar sobre arte, cultura y por sobre todo creatividad. Conduce Nando Costa. Bienvenidos, estamos ya en este nuevo podcast de la comunidad creativa de Los Ríos. Hoy día vamos a conversar sobre literatura, sobre escritura de terror y literatura de ciencia ficción con el escritor de La Unión, Efraín Miranda. Efraín, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Nando. Espero que sea un buen programa y que todas las iniciativas dentro de este podcast tengan un muy buen resultado. Oye, Efraín es de La Unión, él es escritor, es ilustrador, se dedica a escribir sobre horror, ciencia ficción, literatura fantástica, lo nuevo gótico y la poesía macabra. De ahí te voy a pedir que nos puedas interiorizar un poquito en eso. Y a lo largo de su carrera, él ha publicado en diversos medios digitales y revistas, tanto en Chile como en el extranjero. El año 2016, la Municipalidad de La Unión le otorgó el premio o el reconocimiento, digamos, de aporte al fomento de la cultura y las artes. Ha sido jurado y exponente en distintos festivales de cine de terror también, y ha publicado 2 libros, Cuentos macabros y otros horrores, del 2019, y El que se oculta en la oscuridad y otros relatos, del año 2021. Efraín, cuéntanos de qué se trata esta lógica pero este estilo o esta corriente de lo nuevo gótico o de la poesía macabra. ¿Qué es lo que persigue o qué es lo que podemos encontrar en esa corriente? Claro, Nando, el gótico, como viene a su nombre, es la corriente que se vio en la literatura en aproximadamente finales del 1800 y principios del 1900, y que rescataba un poco esto del romanticismo, pero un poco más oscuro. Este romanticismo oscuro, como del dolor, de lo que nos hiere, este amor culpable, todas esas tragedias amorosas, vienen de ahí, de esa parte del gótico. Y el nuevo gótico, que es una corriente que empezó hace más o menos unos 10 años atrás acá, en este lado del charco, habla de eso, pero ya situándolo en un momento presente. Ya tenemos la tecnología de por medio, ya el nuevo gótico ya viene a ser como la conexión con el otro, pero a través de, ya no de cartas, sino que a través del WhatsApp, cosas como esas. Claro. Esta nueva corriente mucho más aterrizada a la actualidad que movernos nuevamente 200 años hacia atrás. Y cómo, bueno, me mencionas que ya no es por carta, es a través de lo digital. ¿Y cómo se incorpora lo digital en esta lógica de lo gótico, que a grandes rasgos o a primera impresión uno piensa el tiro en lo análogo y piensa el tiro como en las épocas como de los 1800? Claro, escribiendo con una vela, claro, una pluma, el Conde Drácula, claro, y Nosferatu y todas esas cosas. ¿Cómo se aplica hoy día? Que igual se ve mucho en el cine. Los vampiros están como muy, muy de moda, o estuvieron muy de moda en algún minuto, en series adolescentes. Claro, nunca van a pasar de moda en todo caso los vampiros, pero sí se van transformando con el tiempo. Ya, por ejemplo, ahí tú nombraste a Drácula, Nosferatu, ahora ya son, no sé, la saga de Crepúsculo, claro, entrevista con el vampiro. Ese tipo de cine se hace ahora con los vampiros. Y la otra corriente del cine que trabaja con los vampiros tiene que ver con el vampiro sobrenatural, ya una criatura que acecha al ser humano. Ya dejó de ser este hombre o esta mujer de traje que aparece por las noches, pero ahora la nueva corriente de los vampiros son estas bestias sedientas de sangre. Ya pierde la elegancia del vampiro clásico y se convierte en una criatura depredadora. Y son más urbanos. Claro, ya no se juntan en castillos, sino que, por ejemplo, en el Torreón, acá, por ahí están los vampiros en Valdivia. Ya. Oye, ¿y la poesía macabra? La corriente macabra viene de los poetas malditos. Ya. Baudelaire, Maupassant. En esa línea se trabajaba la poesía macabra, que tiene que ver con la muerte, con todo lo relacionado con la muerte. Con lo oscuro de la vida, con la depresión constante del ser humano, de estar ahí, no saber cuál es su lugar en el mundo. En eso se basa la poesía macabra, pero siempre con una relación o con un final
podríamos decirle a los poemas, que tiene que ver con dejar de existir en este plano y dejarse llevar a través de la muerte a un lugar mejor. Todos los poemas que van en esa corriente, la corriente macabra, siempre buscan que la muerte es una salvación y no una condena. Oye, ¿y cómo tú que naciste, te criaste en La Unión, siempre has sido de La Unión, cómo alguien que es de una comuna como La Unión, en una localidad como la región de los Ríos, bueno, que antes era región de los Lagos, se interesa o llega a estos temas, a estas temáticas para escribir? Claro, nacido y criado, dijo. Nacido y criado ahí en La Unión. Por mi madre y mi tía. Nosotros venimos de una familia con escasos recursos, entonces la televisión no era un medio de comunicación muy habitual dentro de nuestro círculo familiar, pero sí lo era el radioteatro que escuchábamos en la tarde en la radio. Y te hablo de esas radios que todavía tenían bombillas por dentro, cuando tú las encendías de 1930, 1940, de ese tipo de radios teníamos en la casa. Y escuchábamos un radioteatro que venía de Argentina. Entonces ellos contaban historias y por lo general eran historias de terror, de Poe, sobre todo, de la literatura del Maestro de Boston. Y por ahí me empezaron a interesar esos cuentos, 8 o 9 años más o menos. Empecé a buscar cuentos de Edgar Allan Poe y mi tía, que siempre ha sido muy buena lectora, tenía una biblioteca gigante. Entonces ahí encontré por primera vez un libro que traía cuentos de Poe y el primero que leí fue El Gato Negro y El Entierro Prematuro, esos dos. Y dije, wow, esto es fascinante, me encantó el estilo gótico de Poe. Y otra de las características era que vivíamos a menos de 1 kilómetro del cementerio de La Unión. Entonces era leer los cuentos de Poe y trasladarme a dar una vuelta por el cementerio, que te hablo, 9, 10 años, recorriendo el cementerio, y me imaginaba los mismos paisajes o las mismas situaciones, porque, no sé, Maupassant nombra acerca de los árboles del cementerio que se alimentan con sus raíces de la gente que está ahí abajo, y eso me lo fantaseaba. Estaba ahí, pensaba en los cipreses gigantes que hay en el cementerio de La Unión, y decía, ¿cuántos muertos habrán consumido con sus raíces? Eso te iba a preguntar, ¿cómo se incorpora el territorio en tus relatos? Tiene que ver mucho con el tema de las mismas historias que me fue contando gente que ocurrían ahí. A su vez, el trabajo de ficción es tomar esas historias que contaban y aterrizarlas un poco y cambiarle algunos detalles para que sea más un cuento y no una leyenda. Entonces, muchos de los cuentos ocurren o en La Unión o en Valdivia. En el primer libro hay un cuento que ocurre aquí en el cementerio en Valdivia. Hay otro que ocurre cerca de La Unión, en Catamutún. Y en el segundo libro ya es la macrozona sur. Los paisajes son comunes. Puede ser Osorno, puede ser Valdivia, puede ser Río Bueno. La gente que está ahí puede identificar cosas. No viene un nombre explícito, pero si has dado un par de vueltas por tu ciudad, ya sabes más o menos dónde ocurren esas historias. Claro. El Pancho Sasso, el vocalista de Congreso, en alguna charla de él a la que fui, él hablaba mucho de cómo, refiriéndose a la música, obviamente, los músicos tenían que ser capaces de dibujar o ilustrar fotografías a través de las letras que permitan conocer el territorio en el que uno se desenvuelve. Me hace mucho sentido eso. Oye, ¿cómo fue que empezaste a acercarte a la literatura? ¿En qué momento empiezas a escribir? ¿En qué momento empiezas o tomas la decisión de decir, ya, este va a ser mi camino? Más que nada fue por un concurso, y yo creo que en eso coincidimos con muchos escritores jóvenes que han empezado en el tema de la escritura ahora en el último tiempo, de que nuestro primer escrito siempre es como para presentar un trabajo en el colegio o un concurso que se abrió. Y era un concurso de hacer una narración acerca del tema del Día del Árbol. No tiene nada que ver con el terror. Pero hice una prosa de lo que había ocurrido con un árbol que había allá en mi casa y que fantaseando mi padre lo cortaba y yo tenía recuerdos de ese árbol y evocaba el sentimiento hacia ese objeto árbol que estaba ahí en la casa. Y uno de mis profesores me dijo que ahí había algo, que a los 11 años no se encontraba siempre alguien que escribiera así. Y me dijo que fortaleciera eso, que no lo dejara, porque él veía en ese primer cuento
algo que podía proyectarse al futuro. Después en el liceo tenía la mala costumbre de las pruebas de lenguaje. En ese tiempo se llamaba castellano. Mi profesor jefe siempre colocaba una frase de algún escritor famoso al final de la prueba. Y la mayoría de las veces era una reflexión. Entonces, teniendo tiempo de haber terminado la prueba, siempre quedaba un espacio abajo. Y yo dije, voy a ocupar este espacio para escribir párrafos en respuesta a lo que decía ese escritor. Y así empezamos un juego, los 4 años de la educación media. El primero que le escribí me lo tachó completo. La segunda vez ya me lo empezó a corregir, le puso los acentos, agregó una coma. Y así avanzando hasta cuarto, cuando ya era una corrección casi tipo editorial que le hacía a mi texto. Y con eso fue como el puntapié inicial para poder mostrar un poco el trabajo. Hasta que en el año 2004 participo en un nacional de literatura juvenil y obtengo el primer lugar. Y de ahí para adelante ha sido seguir escribiendo ya con la motivación y sabiendo que tu trabajo es bien recibido. Eso fue el 2004 y según la información que tú nos habías enviado, aparecen publicaciones tuyas del año 2016, el año 2017, 2015. ¿Cómo desarrollaste tu carrera como escritor entre ese premio y tus primeras publicaciones? Claro, esos 10 años que hay de vacío de publicaciones, prácticamente no escribía. Ahí me dediqué al tema de la ilustración. Ya. Estaba trabajando en el campo, era muy poco el tiempo que me quedaba para escribir, pero siempre durante las noches me daban ganas de pintar, de dibujar, así que iba practicando técnicas, le consultaba a algunos amigos que eran pintores, cuáles son las herramientas que necesitaba, y ahí empecé a desarrollar esta dualidad de escribir y dibujar, o escribir y ilustrar al mismo tiempo. ¿Y los libros tienen ilustraciones? No tienen. Sí, el primero está ilustrado por un amigo tatuador de allá de la Unión, él es el Rolo Mortem. Un saludo para el Rolo si es que alguna vez escucha este podcast. Muy buen tatuador, él, nos encontramos. Hay una anécdota ahí, si quieres te la cuento. Dale. De cómo surge esta amistad ilustrador-escritor con el Rolo. Yo formo parte de una asociación de ilustradores y diseñadores gráficos de la Unión que se llama Resina Colectiva. Y en nuestra primera reunión, que la hicimos en el parque, allá en la ciudad de la Unión, yo estaba contándole a mis amigos que iba a sacar un libro. Ahí todavía el libro estaba en proceso de edición. Y de repente llega un flaco en bicicleta, todo tatuado, con piercing, una polera negra aquí de Cannibal Corpse. Y llega con un libro, una libreta roja empastada en cuero, con una estrella así, bien dark. Y empieza a mostrar sus dibujos. Yo no lo conocía, ninguno del círculo lo conocía, sino que se había integrado a esta primera reunión. Y le empiezo a ver sus dibujos y wow, eran las mismas pesadillas que había soñado yo alguna vez. Él había tenido la capacidad de ilustrarlo. Y yo le digo, estoy haciendo un libro, me encantaría que alguna de tus ilustraciones aparezca acá. Y el trato era hacer la portada, porque el libro no tenía portada hasta ese momento. Y en vez de traer 13 cuentos, tenía 14. Así que llamo al Aldo Astete y le digo, oye, encontré un ilustrador, ¿crees que se puede hacer algún cambio dentro del libro como para meterle ilustración a los cuentos? Y ya aquí puedo conseguir la portada. Y me dice, si les da el tiempo, ningún problema. Faltaban 15 días para que el libro se vaya a la imprenta. Conozco al Rolo, el Rolo me hace 14 ilustraciones en esos 15 días. El día antes de que el libro se vaya a la imprenta, llegan las ilustraciones digitalizadas, todo listo, se la mandamos al Aldo. Y el Aldo empieza la diagramación de nuevo para poder encontrar dónde van las ilustraciones en cada uno de los cuentos. Al otro día se va el libro a la imprenta y fue un trabajo, pero súper minucioso y ultra rápido de parte del Rolo, sacarme una ilustración diaria prácticamente, claro, para el libro. Y ahí fue esa conjunción, casi como un hecho fortuito, el habernos encontrado y terminamos sacando un libro juntos. Qué buena. Bueno, finalmente la ilustración y la literatura tienen mucho que ver y van muy de la mano pues, en los libros en general. Oye, ¿y cómo es que llegas a publicar en revistas en México, en Perú? Por amigos que
por ejemplo, Alberto Chimal, gran escritor mexicano, yo seguía su blog y siempre recomendaba, no sé, ¿tienes algún escrito? Puedes publicarlo en esta página, envíaselos por acá. O él entregaba ciertas redes sociales donde aparecía la posibilidad de publicar. Así que yo enviaba textos, de repente lo recibían, de repente no. Y ahí, dentro de ese círculo de escritores mexicanos, aparecieron las revistas especializadas en temas de terror. Y me recomendaron Revista Penumbria y en ese tiempo Letras y Demonios, que eran revistas chiquititas que recién estaban empezando. Ahora la Penumbria ya va cerca del número 100 en cuanto a revistas, así que ha ganado mucho en este tiempo. Y mando 3 cuentos y me publican uno. Y digo, ya, perfecto. Y destacando que era el único chileno que había publicado en esa revista. Y con eso igual, mucha gente que de allá de México se empieza a contactar conmigo a través del mail o de las redes sociales y me preguntan dónde puedo conseguir tu libro. En ese tiempo yo todavía no había pensado en publicar un libro, pero sí publiqué muchos cuentitos sueltos. Entonces formé parte de una antología allá en México también de cuentos de terror, en Colombia con un homenaje a Edgar Allan Poe. Así que por ahí, a través de las conexiones con otros escritores, ellos mismos me fueron dando la mano para poder ir ampliando este catálogo en donde iba apareciendo. Aprovechando el contexto global finalmente, de que a través de internet hay acceso y hay posibilidad de conectarse con personas en cualquier parte del mundo. Sí, eso muy distinto al tiempo en que mandaba escritos o ilustraciones a España. Y te estoy hablando, no sé, 2004, 2005... había que enviarlos por carta. Entonces la carta salía aquí, demoraba un mes en llegar en España, allá te publicaban, un mes después recibías la respuesta de que te habían publicado y te mandaban un ejemplar de la revista. Así que eran prácticamente 3 meses esperando para ver tu trabajo publicado. Oye, y de ahí pasar a ser jurado de festivales de cine, ¿cómo se da ese vínculo con el cine? De ahí tengo que darle muchas gracias a Donaldo Astete de nuevo, porque él, aparte de trabajar en el tema de la editorial Austroboria, también forma parte activa del Festival de Cine de Terror de Valdivia. Yeah. Y ahí conocí a don Nino Bernucci, y entre los tres hicimos como una conexión casi instantánea de poder trabajar juntos. Y don Nino me da la posibilidad de hacer una charla y también ser jurado del tema de los cortos de 2 minutos. Así que gracias a don Nino y a don Aldo me conecto con el cine de terror. Yo fanático del cine de terror siempre. Desde que tuve la posibilidad de poder ver películas de terror, siempre estoy viendo, y no tanto las que aparecen en Hollywood, sino que siempre como proyecto independiente, tratando de ver. De repente hemos dado con directores que están recién apareciendo, que tienen 2 o 3 cortos y 2 o 3 años después ya tienen una película. Así que... Oye, ¿de tus cuentos se ha trabajado alguno en cine o cortometraje? Hay un proyecto todavía, uno que estoy haciendo por mi parte para uno de los cuentos y otro de acá de unos cineastas de Valdivia que están interesados también. Estamos trabajando lo que es el guión ahora, no quiero dar como spoiler todavía, pero estamos trabajando el guión para poder hacer una adaptación a un corto de unos 7, 8 minutos de uno de los cuentos. Buenísimo, pues. Qué buena onda. Oye, cuéntame un poco de los libros. ¿Qué es lo que podemos encontrar en Cuentos Macabros y otros horrores? Ya, el primero es una antología de la mayoría de los cuentos publicados a nivel latinoamericano. Son 13 cuentos que vienen en ese libro, ilustrados por el Rolo Mortem. Y viajan, como te digo, más o menos una antología de los cuentos que publiqué. Entonces es muy variado. Pero tienen esa característica de que la mayoría de los cuentos ocurren acá, en la región de los ríos o en ciudades de la región de los ríos o en la macrozona sur. Ya entiendes cómo claro, es el paisaje que rodea los cuentos. Y ahí en ese libro aparece un cuento que ocurre acá en Valdivia, que se llama Los hijos del Calle Calle. Está ambientado allí en el cementerio que está a la entrada de Valdivia. Oye, ¿y el otro? ¿El que se oculta en la oscuridad? ¿Y otros relatos? Ya, ese es un experimento de casi como crear nuestro propio círculo lovecraftiano, pero acá en la región se llama el círculo lárico, de los mitos láricos. Y que agrupa en estos momentos a 3 autores,
que son el Persus Nivae, Aldo Astete Cuadra y Efraín Miranda Cárdenas. Los tres hemos creado una mitología acá en el sur de Chile, muy cercano a lo Lovecraftiano, pero con criaturas propias de acá del sur de Chile. Entonces, en el que se oculta en la oscuridad aparece este personaje que está en la portada, que no lo van a ver en el podcast, pero aparece ahí en la portada, que es un ser oscuro como con cuernos de ciervo. Y es una representación de un avatar que se llama Azrilel. Y ese personaje aparece en los 3 primeros cuentos de ese libro, tratando de manifestarse de manera terrenal en este plano. Y como te digo, es una influencia lovecraftiana súper grande. Y los otros cuentos también están ambientados acá en el sur, pero se despegan un poco de la historia de ese personaje. Entonces, dentro del círculo de los mitos láricos, estamos trabajando como esta nueva mitología del sur de Chile. Ya dejando de lado los mitos que estamos acostumbrados al Caleuche, a la Pincoya, que en su mayoría vienen de la Isla Grande de Chiloé o del archipiélago chilote. Y estamos trabajando nuevas mitologías del sur de Chile y ha tenido muy buen recibimiento por parte de los lectores. Hay mucha gente que está preguntando cómo se conectan estos nuevos dioses láricos acá con la literatura. Qué interesante eso, qué interesante. Hay una corriente que yo creo que todavía no se investiga profundamente, que tiene que ver con lo que algunas personas denominan refolclore, que tiene que ver con el folclore vivo, justamente con lo que en 50 o en 100 o en 150 años más vamos a reconocer como tradicional de esta época, digamos. Y es súper interesante. La música uno lo ve bastante con algunos artistas como la Natalia Contese o como el Vicente Cifuentes, por ejemplo, y por lo que me cuentas tú ahora con la literatura también. O sea, es como un momento de dejar de hablar del Caleuche, de la Pincoya y del Trauco y empecemos a hablar de otro de otra mitología. Es súper interesante lo que me estás contando, y que bueno que se esté dando desde acá de la región. Y en esa misma línea, digamos, y ya desde tu trabajo como gestor cultural y como de otras actividades que has desarrollado, ¿cómo has visto la evolución o el desarrollo de la literatura y del ecosistema lector en general en la región durante los últimos años? ¿Podría hablarte específicamente de la ciudad de La Unión? Sí. Porque para no hacer una comparativa, sino que del tema de que estoy constantemente trabajando en la ciudad de La Unión. Uh-huh. Desde el año 2015 más o menos se empezó a generar un fomento lector muy fuerte allá en la ciudad. Con talleres de creación literaria, con exposiciones en los colegios. Varios de los colegios de la ciudad de La Unión formaron parte de los diálogos en movimiento, que era esto el encuentro con un escritor por parte de algunos de los alumnos del colegio. Así que en ese sentido, en cuanto al desarrollo de instancias para el fomento lector, es súper activa la ciudad de La Unión. Ahora, en cuanto a generar nuevos talleres o cosas así, ahí estamos un poco flojos, porque estamos trabajando con los mismos materiales que nos quedaron, no sé, 2018, 2020, en ese periodo, todavía estamos trabajando con eso. Pero recién este año, post pandemia, año 2022, empiezo a trabajar ya fuertemente otra vez como gestor cultural y estoy desarrollando en estos momentos 2 talleres, uno que es un taller de cómics para jóvenes, y estamos trabajando en la escuela número 2 de La Unión. Ahora Escuela La Unión, ya no Escuela número 2 de La Unión. Y es un trabajo que va a durar más o menos 6 meses con ellos. Empezando desde el no dibujar nada a poder crear una página completa de un cómic. Y en la Biblioteca Municipal de La Unión me abrieron las puertas para poder hacer un taller de creación literaria. Y ese lo vamos a terminar más o menos a principios de octubre. Tratando de darle la posibilidad a estas personas que tienen ganas de escribir, pero no encuentran cómo pulir su estilo, a través de la instancia de conocer escritores que ya han tenido la posibilidad de publicar, que le vayan dando las herramientas como me fue posible a mí el año 2015 con Iván Espinosa. ¿Y la gente en La Unión lee? ¿Hay una cultura de la lectura en La Unión? Te pregunto porque hace poquito leíamos un estudio que está dentro del Plan Nacional de Lectura o del Plan Regional de Lectura, que menciona que Los Ríos es la segunda región con mayor interés por la lectura, o la segunda región donde la gente más lee a nivel nacional después de la Araucanía.
¿Se refleja eso en la Unión, en la ciudad? Sí, al menos en las bibliotecas siempre hay alguien que va a pedir libros y hay personas, no sé, que prácticamente se los comen, hablando coloquialmente, porque ellos piden 3 o 4 libros por semana. Entonces, Mira. Impresionante la cantidad de gente que lee allá. Y hay una librería que es Alerce Literario y que gracias al potenciar el tema del fomento lector, también ha tenido un muy buen recibimiento por parte del público ahí en la Unión y siempre está trayendo libros nuevos, las novedades, las sagas de libros que les interesan. Ellos trabajan también por encargo, entonces si hay algún libro que recién ha aparecido dentro del mercado, lo traen y siempre hay gente esperando que lleguen los libros a la Unión. Qué buena. Y en ese sentido, ¿cómo proyectas o qué expectativas pudieras tener hacia el cómo se está desarrollando esto? El mismo plan regional de la lectura, que me imagino que lo debes conocer o estar familiarizado con él. ¿Cuáles son como las expectativas que se te generan hacia adelante? A través del fomento lector y de las actividades culturales sobre todo, estamos preparando grandes cosas para la ciudad y quien podría decir también para la región. Y en cuanto a eso, a una proyección a futuro, yo lo veo a 2 o 3 años más, ya una corriente de creación literaria, una corriente de fomento lector muy fuerte acá en la región. ¿Y tienen pensado abordar nuevos formatos para la lectura? Pensando que la pandemia, de alguna manera, y el encierro nos llevó a esta virtualización, y ya aparecieron nuevos formatos, nuevas formas de consumir productos culturales. Dentro de estos proyectos en los que estás trabajando, ¿tienen considerado la incorporación de nuevos formatos como el audiolibro o instancias así? Sí, a partir de mi trabajo como lector, en el año 2019, cuando empiezo con Lecturas a Medianoche, hice 82 programas todos los días de la pandemia, estábamos leyendo un cuento. Entonces, a través de la página de Facebook leía un cuento todas las noches sin saltarme solamente el domingo, y leí 82 cuentos para la gente. Y empezó, no sé, habían 2 espectadores, cuando ya íbamos con el cuento 20 ya tenía más de 100. Entonces ¿Y eso había gente. ¿Está en algún lugar? Sí, está en mi perfil de Facebook. Están algunos de los cuentos que quedaron como recuerdos de la lectura. Y de primero, no sé, porque me he grabado con el celular y con el mismo micrófono de los audífonos y leía ahí. Y después, poco a poco, a través del apoyo de la gente y de algunas de mis familiares, pude conseguir recursos. Conseguí una cámara digital, ya tenía un micrófono de pedestal, un micrófono profesional, entonces ya pude ir mejorando el trabajo. Y habíamos empezado este año de nuevo con Lecturas a Medianoche, pero me ganó el trabajo, así que estoy full, no he podido leer este último tiempo, así que terminando yo creo que las postulaciones a los proyectos de cultura, vamos a volver con Lecturas a Medianoche otra vez. Qué buena, qué interesante el proyecto. Efraín, quiero agradecer tu tiempo, quiero agradecer los libros que nos traes, están hermosos acá las ediciones, así que junto con el podcast vamos a subir algunas fotitos de ellos, indicar también dónde la gente los puede comprar, para que los vayan a buscar. Y por último, quisiera pedirte que nos cuentes dónde podemos encontrar tu trabajo aquí mismo, dónde te podemos encontrar en internet, dónde mismo podemos encontrar estas Lecturas a Medianoche, cómo te buscamos en Facebook, cómo te buscamos en Instagram. Perfil de Facebook, Efraín del Sombrero Negro, pues, www.facebook/Efraín del Sombrero Negro. En Instagram estoy bastante activo también subiendo imágenes o fotografías de algunos eventos, de los talleres que estoy haciendo. Y ahí es Schwarzenman. Deletréalo para que el que escuche pueda saber. Es que en alemán, entonces tiene hartas letras. Aquí lo tengo. SCHWARZEN-MAN. Lo vamos a poner por escrito también ahí. Claro, para que la gente te pueda buscar. Me preguntaron por qué es Schwarzenman. Y tiene que ver con la leyenda del coco. Acá nosotros le decimos el cuco, el hombre del saco. Allá en la parte norte de Alemania es el Schwarzenman, que es el hombre de negro. ¿Y por qué en alemán? Porque lo encontré interesante cómo sonaba. Yeah. Me parece que impacta mucho más que decir el cuco.
De todas maneras, de todas maneras. Bueno, gracias Efraín por esta conversación. Ha estado todo súper interesante. Invitamos a la gente que está escuchando a que busquen los libros de él, que lean los cuentos y que sigan compartiendo su trabajo. Y Muchas nos gracias, encontramos en otra edición del podcast de la Comunidad Creativa de Los Ríos. Hasta acá el episodio de hoy. Gracias por escucharnos y recuerda seguirnos y recomendar este podcast en tu plataforma favorita. Esta es una iniciativa de la Comunidad Creativa Los Ríos en coordinación con el Departamento de Fomento de la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Los Ríos. Recuerda que puedes seguir a la comunidad en Facebook e Instagram y enterarte de panoramas, acceder a recursos y pertenecer al directorio creativo más grande del sur de nuestro país. ¡Hasta la próxima!